Buenas tardes, vamos a continuar con los vídeos de Derecho Agrario, de la clase de Derecho Agrario. Sí, hoy estamos haciendo el vídeo de la clase del día 9 de junio del 2020. Recordar que en esta clase hablamos de dos temas: enajenación de derechos parcelarios y en segundo lugar hablamos de adopción del dominio pleno. En este vídeo únicamente voy a tratar enajenación de derechos parcelarios. Sí, así que bueno, vamos a comenzar. El fundamento para la enajenación de derechos parcelarios es el artículo 80 de la Ley Agraria. ¿Sí? En este artículo 80 tenemos varios párrafos que vamos a ir analizando poco a poco. ¿Sí? Debemos recordar que uno de los derechos ejidales del ejidatario, ¿sí?, es el usar y el explotar su parcela, ¿sí?, después de que la asamblea ha hecho la división de las tierras ejidales en tierras parceladas, en tierras de asentamiento humano, en tierras de uso común. Esta parcela sale precisamente de la división de las tierras parceladas, ¿sí?, de una de las tres divisiones que se hacen de las tierras ejidales. La parcela sale de la división de las tierras parceladas, ¿sí? Estas parcelas, bueno, son delimitadas y asignadas a un ejidatario. Una vez que esta parcela ha sido delimitada, asignada, ¿verdad?, pues el ejidatario, una vez que conoce y que sabe en un momento dado cuál es su parcela, inclusive si no lo es, el derecho parcelario simplemente abarca que tienes el uso y la expropiación de un área geográfica determinada. Así que bueno, el ejidatario va a tener, una vez que ya sabe cuál es su parcela, que la tiene bien delimitada, que está asignada a él, ese es el derecho parcelario que puede enajenar, ¿sí? Esta parcela, este derecho parcelario, naturalmente, que se ejerce sobre las tierras parceladas y que tienen características diferentes a las que hemos visto de las tierras de uso común y de las tierras de asentamiento humano, sí, puesto que estas tierras parceladas son enajenables, sí, en lo contrario de las otras dos tipos de tierra que son inalienables, sí, estas tierras sí que son enajenables, sí, por lo tanto el ejidatario puede enajenar su derecho parcelario. Y así se establece en el artículo 80, ¿sí? Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios. Bien, ¿a quiénes lo pueden enajenar? Pues a otros ejidatarios o a vecindados del mismo núcleo de población ejidal, ¿sí? Vamos a analizar esta primera parte, este primer párrafo del artículo 80, ¿sí?, porque vamos a observar que quien puede enajenar el derecho parcelario es únicamente el ejidatario. Esta facultad no la tiene ni el comisariado ejidal ni la asamblea de ejidatarios, ¿sí? Es un derecho exclusivo del ejidatario el poder enajenar en un momento dado su derecho parcelario, ¿sí?, el derecho que tiene sobre determinada extensión, determinada área geográfica delimitada y asignada a un ejidatario determinado, ¿sí? Este ejidatario, su derecho a enajenar, ¿sí?, significa trasladar el dominio, ¿sí?, en este caso la posesión, ¿sí?, de esa área asignada y delimitada, ¿sí?, en asamblea, por supuesto, ¿sí?, y que le corresponde, ¿sí?, como derecho parcelario. Así que bueno, enajenar naturalmente conlleva la realización de un contrato que no solamente debe cumplir con los requisitos que están marcados en el artículo 80 de la Ley Agraria, sino también los que se utilicen o sean aplicables, ¿sí?, que correspondan a lo que se refiere a los contratos. Sí, esto hablando del consentimiento, del objeto del contrato, ¿sí? Hay otro vídeo de elementos de contrato por si quieren verlo para poder comprender esto. Pero una vez que ya hemos decidido enajenar nuestro derecho parcelario o el derecho parcelario de algún ejidatario, ¿sí?, tenemos que hacerlo a través de un contrato, ¿sí? Y este contrato, pues obviamente debe reunir los elementos de los contratos. Ahora bien, el derecho parcelario, ¿sí?, solamente en un momento dado se refiere a la extensión de tierra, ¿sí? ¿Con esto qué quiero decir? Que si un ejidatario solamente vende su derecho parcelario, ya sea de manera parcial o total, ¿sí?, y aún conserva derechos ejidales, pues este va a poder seguir siendo ejidatario dentro de ese ejido, ¿sí? Sus derechos ejidales no pueden en un momento dado también trasladarse, ¿sí?, a quien se enajena, ¿verdad?, a quien se le traslada el dominio de
este derecho parcelario. Derecho ejidal es completamente distinto, ¿sí? Es solamente una parte de esos derechos ejidales que posee el ejidatario. Por lo tanto, cuando el ejidatario se desprende de ese derecho parcelario o de esa parte de su derecho parcelario, no significa que esté dejando sus derechos ejidales. No, lo que únicamente que enajena es su derecho parcelario, el derecho a explotar, a usar esa determinada extensión de tierra. Muy bien, ya que quedó comprendido esto, pues vamos a entender también que el artículo 80 de la Ley Agraria nos deja muy claro que no se puede vender, no se puede enajenar, perdón, no se puede enajenar este derecho parcelario a cualquier persona. El artículo 80 en principio nos habla de ejidatarios y avecindados o avecindados del mismo núcleo ejidal. Pero realmente quien tiene el privilegio de primero, ¿verdad? Tener el privilegio de ser primero considerado para la venta del derecho parcelario de determinado ejidatario es la familia, ¿sí? Esto es, si el ejidatario tiene cónyuge, tiene concubina, hay un concubinario y hay hijos, pues estos son los primeros a quienes se les debe ofrecer en un momento dado la enajenación, ¿sí?, del derecho parcelario. Estamos hablando de un derecho de tanto que más adelante explicaremos. Esto lo explico en principio para que más adelante no entremos en contradicción. Si no hay contradicción realmente, la ley es bastante clara. El artículo 80 en principio en su primer párrafo nos habla de que a quienes se le puede enajenar el derecho parcelario es a los avecindados y a los ejidatarios del mismo núcleo de población ejidal. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Pero en párrafos más abajo, ¿sí?, en el inciso B explícitamente, ¿sí?, nos marca ahí que hay un derecho del tanto para los familiares, perdón, para la familia del ejidatario. Sí, la familia naturalmente está comprendida por lo que es el cónyuge, en el caso de que no esté casado, por la concubina o el concubinario y por los hijos. De tal manera que estos tendrán que ejercer su derecho del tanto, sí, y que ya veremos más adelante de qué forma pueden ejercerlo y cómo se les da a conocer. Aquí lo que sí me interesa en un momento dado es dejar claro que no se le vende a cualquier persona, sí, en principio el ejidatario tiene que notificar a las personas que van a quienes se les va o que quienes tienen el privilegio, ¿sí?, de recibir, ¿verdad?, ser la otra parte en la enajenación de los derechos parcelarios del ejidatario. Así que bien, si la familia del ejidatario no quiere, ¿verdad?, adquirir, ¿sí?, ese derecho parcelario, entonces sí, ya el vecindado o el ejidatario del mismo núcleo de población, no de otro núcleo de población, no de otro ejido, si deben ser del mismo núcleo de población, pueden enajenar, ¿sí?, enajenarle a ellos, son las segundas personas a las que podemos enajenarles el derecho parcelario de determinado ejidatario. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos que además se deben cumplir para poder considerar válida la enajenación de ese derecho parcelario? El mismo artículo 80 de la Ley Agraria nos explica, ¿sí?, en 3 incisos, el A, el B y el C, ¿sí?, cuáles son los pasos que deben darse, cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que la enajenación se pueda considerar válida, ¿sí? Así que tenemos primero que hay que hacer un escrito, ¿sí?, en el cual se manifiesta ante 2 testigos y ante fedatario público, ¿sí?, que las partes, en este caso el ejidatario y la otra parte, ya sea que una familia, el cónyuge, los hijos, o en su caso, en el caso del que ellos no lo deseen, el avecindado u otro ejidatario del mismo núcleo de población, que son las partes en este asunto, en esta enajenación, en este contrato de enajenación, sí deben manifestar, ¿verdad?, su conformidad de realizar este evento, este acto jurídico, ¿sí? Debe hacerse ante 2 testigos, son requisitos que no, en un momento dado, no pueden evadirse, ¿sí? Hay que contemplarlos, hay que observarlos, ¿sí? Y una vez hecho esto, pues continuamos a cumplir el otro requisito marcado en el inciso B,
que es el de la notificación, ¿sí? La notificación, con esa notificación se tiene el objeto de darle a conocer a la familia del ejidatario, ¿sí? Que se va a llevar a cabo la enajenación de los derechos parcelarios, y en esta notificación, a partir de esta notificación, ellos pueden ejercer su derecho del tanto. El derecho del tanto es un privilegio, ¿verdad?, que tienen en este caso el cónyuge, la concubina, el concubinario y los hijos del ejidatario, ¿sí? Para en un momento dado, si ellos quieren adquirir esos derechos parcelarios, los tienen, lo pueden hacer en primer lugar y antes que nadie, ¿ok? Hecha esta notificación, ¿verdad?, que también debe hacerse ante 2 testigos, y la práctica indica que también debemos hacerla ante el fedatario público, y este derecho del tanto debe ejercerse dentro de los 30 días, ¿sí? En tercer lugar, una vez que ya se hizo la manifestación por escrito, ¿verdad?, y la notificación a la familia del ejidatario, vamos a darle un aviso al comisariado ejidal, ¿sí? Aquí no necesitamos hacerlo ante 2 testigos, simplemente hacemos un escrito con el que le damos aviso al comisariado ejidal de que vamos a realizar una enajenación de derechos parcelarios sobre determinada tierra parcelaria, ¿sí? Y esto es lo que le va a dar validez a nuestro contrato de enajenación de derechos parcelarios. Los de la parcela, el derecho parcelario puede enajenarse, el ejidatario tiene derecho a eso, pero siempre y cuando deba cumplir con estos requisitos, ¿sí? El artículo 80 es muy claro: si no cumplimos estos requisitos, pues ese acto puede causar nulidad, ¿sí?, por la falta de validez, por no haber cumplido con todos los requisitos señalados por el artículo 80 de la ley agraria. Bien, una vez que hemos realizado la enajenación, ¿sí?, ya con nuestros escritos, nuestros documentos, ¿sí?, nos vamos a presentar ante el Registro Agrario Nacional para realizar la inscripción de ese contrato de enajenación, ¿sí? El Registro Agrario Nacional, una vez que recibe esa inscripción, ¿sí?, ese contrato de enajenación, ¿sí?, pues va a inscribirlo, va a expedir nuevos certificados, ¿sí?, y va a cancelar el antiguo, ¿sí?, va a cambiar los documentos y va a expedir unos nuevos y va a cancelar los otros. Y pues bueno, esto es parte de la actividad que realiza el Registro Agrario Nacional dentro de la enajenación, ¿sí?, de los derechos parcelarios, obviamente de un ejidatario. Otra persona, otro grupo de personas que tiene, ¿verdad?, de tareas cuando se hace una enajenación es el comisariado ejidal. Recuerden que le hemos dado el aviso de que se ha llevado a cabo la enajenación de los derechos parcelarios. ¿Qué debe hacer el comisariado ejidal una vez que recibe este aviso? Debe hacer las correspondientes anotaciones en el libro, ¿sí?, en los libros del ejido, ¿sí? Debe haber un libro ahí, deben tener un libro donde se van anotando la enajenación de los derechos parcelarios, ¿sí? Naturalmente va a desaparecer el derecho parcelario de un ejidatario y va a haber un nuevo derecho parcelario, ¿sí?, ya sea de una vecindad o de un ejidatario del mismo núcleo de población. Al final, lo que queremos que comprendan, o lo que quiero que comprendan, es que entiendan que el comisariado ejidal debe hacer las anotaciones correspondientes en el libro, ¿sí?, que ellos en un momento dado llevan. Muy bien, pues con esto terminamos de explicar lo que es la enajenación del derecho parcelario. No me despido, nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos de adopción del dominio pleno. Que tengan una buena tarde.